20 días. 20 marcas de lápiz en la esquina del diario de Andrés. 20 días de rutina, de reglas, de miedo. 20 días desde que Ramírez desapareció bajo el agua negra y el capitán nos contó la mitad de la verdad. El ambiente en el Atlas había cambiado. Ya no era solo miedo. Era otra cosa. Una presión densa, como la que se siente antes de una tormenta eléctrica. La gente caminaba más despacio. Se miraban de reojo. Las comidas en la cafetería eran todavía más silenciosas, si eso era posible. Algo se estaba cociendo bajo la superficie del barco, algo que no tenía nada que ver con las criaturas del abismo. Yo lo notaba. Todos lo notábamos. El oficial de puente se llamaba Carrasco. Era un tipo seco, de unos 50 años, con el pelo gris cortado a cepillo y unos ojos pequeños y duros como perdigones. Había sido mercante, según oí, o quizás militar, como Ramírez. Tenía esa forma de caminar de los que están acostumbrados a dar órdenes y a que se las obedezcan sin rechistar. En los últimos días, Carrasco había empezado a reunir gente. Lo veía en los pasillos, en grupos de 2 o 3, hablando en susurros. Cuando me acercaba, se callaban. Cuando me alejaba, seguían. Sus ojos me seguían por los pasillos con una hostilidad que no entendía del todo. Yo solo era el técnico de mantenimiento. El que bajaba a la bodega 3. El que no hablaba con nadie, pero quizás era precisamente por eso. La noche del 20º día, Carrasco y los suyos decidieron actuar. Yo estaba en mi camarote, como siempre. Luz encendida. Música apagada porque la batería del móvil había vuelto a morir. Las reglas desplegadas sobre el escritorio, junto al diario de Andrés. Intentaba dormir, o al menos descansar los ojos, cuando oí los pasos. No eran pasos furtivos. Eran pasos fuertes, decididos, de gente que no intentaba esconderse. Varias personas, 5 o 6, quizás más, cruzaron el pasillo frente a mi puerta y se dirigieron hacia la escalera que bajaba a las cubiertas inferiores. Algo no iba bien. Me calcé las botas sin atármelas del todo. Abrí la puerta del camarote con cuidado. El pasillo estaba vacío, pero oía voces amortiguadas al final, junto a la escotilla de acceso a la bodega 3. Mierda. Corrí. No debía hacerlo, pero corrí. Mis pies resonaban en el metal del pasillo. Llegué a la escotilla justo cuando el último del grupo estaba bajando por la escalera de mano. Lo agarré del hombro. Era el chico joven, el del acné, el que había llorado la noche que murió Ramírez. ¿Qué estáis haciendo?, le pregunté, sin soltarlo. El chico me miró con los ojos muy abiertos. Tenía la cara pálida y los labios le temblaban. Carrasco dice que podemos arreglarlo, tartamudeó. Dice que las criaturas nos escucharán. Que si les ofrecemos algo a cambio, nos dejarán ir. Eso es una locura. Ya viste lo que pasó con Ramírez. Ramírez las desafió. Nosotros vamos a negociar. No se puede negociar con esas cosas. No son humanas. No entienden de tratos. Carrasco dice que sí, lo zarandeé. El chico gimió, pero no se soltó de la escalera. Baja, me dijo, con un hilo de voz. O apártate, Varela. No queremos hacerte daño. No voy a apartarme. Voy a impedir que hagáis la mayor estupidez de vuestras vidas. Bajé las escaleras detrás de él. Mis botas golpeaban los peldaños con un eco metálico. Al llegar al pasillo de la cubierta inferior, vi al grupo completo. Eran 6. Carrasco al frente, con una palanca de hierro en la mano. 2 marineros de cubierta, fornidos y sudorosos. El tipo calvo de las espaldas de cargador, con una llave inglesa enorme. Una mujer que no había visto antes, de pelo corto y mirada extraviada. Y el chico joven que acababa de bajar. Todos me miraron. Varela, dijo Carrasco, con una sonrisa fina que no llegaba a los ojos. Sabía que vendrías. No podéis hacer esto. Claro que podemos. Dio un paso hacia mí, la palanca colgando de su mano con una familiaridad que daba miedo. Llevamos 3 semanas en este maldito barco. 3 semanas siguiendo reglas absurdas escritas en un papel. 3 semanas viendo cómo la gente desaparece o se vuelve loca. ¿Y para qué? ¿Para mantener contentas a unas criaturas que ni siquiera sabemos si existen? Existen. Tú no estabas encubierta, pero ellos sí. Señalé al tipo calvo y al chico joven. Vieron lo que le pasó a Ramírez. Vieron la mano. El tipo calvo desvió la mirada. El chico joven se mordió el labio. Vimos algo, admitió Carrasco. Pero no sabemos qué era. Pudo ser un efecto de la luz. Pudo ser una alucinación colectiva.
El miedo hace esas cosas. No fue una alucinación. Ah, ¿no? ¿Y cómo lo sabes? ¿Acaso has visto tú algo más? ¿Has visto alguna de esas criaturas con tus propios ojos, Varela? Me quedé callado. No era el momento de hablar de los arañazos en el contenedor 4. No era el momento de hablar de la sombra bajo mi puerta. Yo sí he visto cosas, continuó Carrasco, con una voz más baja, más peligrosa. He visto a la tripulación desmoronarse. He visto al capitán soltarnos un discurso de miedo y luego encerrarse en su camarote. He visto cómo nos tratan como a niños asustados. ¿Y si nos están mintiendo? ¿Y si las criaturas no existen y todo esto es una tapadera para algo peor? ¿Qué podría ser peor? No lo sé. Tráfico de personas. Experimentos militares. Una secta de locos que nos ha secuestrado. Cualquier cosa es más realista que monstruos abisales que se alimentan de la atención humana. Di un paso hacia él. Sentí la presión del miedo en el pecho, pero también la rabia. La rabia de ver a un grupo de idiotas a punto de condenarnos a todos. Carrasco, escúchame bien. He bajado a la bodega 3. He oído los arañazos dentro de los contenedores. He visto lo que dejó escrito el anterior TCM3 antes de... Me interrumpí. No podía contarles lo del diario. No aún. Sé que las criaturas son reales. Si abrís esos contenedores, moriremos todos. No habrá negociación. No habrá trato. Solo muerte. Carrasco me observó en silencio durante unos segundos. Luego negó con la cabeza. Lo siento, Varela. Ya lo hemos decidido. ¿Decidido qué? No tenéis derecho a decidir por todos. El capitán nos mintió. Dijo que volveríamos a puerto en 60 días. ¿Tú te lo crees? ¿De verdad crees que este barco va a volver a puerto? No respondí. Porque sabía que tenía razón. El capitán nos había mentido. El barco no iba a volver a puerto en 60 días. Pero la alternativa de Carrasco era una locura. Si abrís esos contenedores, dije, con la voz temblorosa, os juro que... No terminé la frase. Algo me golpeó en la nuca. Un dolor seco, explosivo, que me hizo ver estrellas. Las piernas se me doblaron. El suelo me recibió con un golpe frío en la mejilla. Perdona, Varela, oí decir al tipo calvo, justo antes de que la oscuridad me tragara. Desperté en un lugar pequeño, oscuro, maloliente. Me dolía la cabeza. Noté un hilo de sangre seca en la nuca. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra unas cajas de cartón que olían a lejía y a humedad. Una puerta metálica cerrada, sin manija por dentro. El armario de suministros del pasillo de la cubierta inferior. Golpeé la puerta con los puños. Abridme. No hagáis esto, Carrasco. Escúchame. Nadie respondió. Me levanté como pude. El mareo casi me tumba otra vez. Golpeé la puerta con más fuerza. Con los puños. Con las botas. Grité hasta quedarme ronco. Nada. Solo el eco de mis propias voces rebotando en las paredes del armario. Y entonces, en el silencio que siguió a mis gritos, oí lo que estaba pasando el otro lado. La escotilla de la bodega 3 chirriando al abrirse. La rueda de cierre girando con ese sonido de gato pisado que también conocía. Los pasos del grupo bajando al interior. Me quedé inmóvil. Apreté los dientes. Rezaba. Rezaba a un Dios en el que no creía para que algo, lo que fuera, detuviera aquello. Ya está, oí la voz de Carrasco, amortiguada por la distancia y el metal. Mirad los sellos. Intactos. Llevan cerrados desde 1987. ¿Qué clase de cosa puede estar viva después de tanto tiempo? No lo hagas, Carrasco, murmuré, con la frente apoyada en la puerta. Por lo que más quieras, no lo hagas. Nadie me oyó. Oí el primer cerrojo al abrirse. Un chasquido metálico, seco, que me heló la sangre. Luego otro. Luego el chirrido de las abrazaderas. Está frío, dijo alguien. El chico joven, por la voz. Muy frío. Abre, ordenó Carrasco. Y entonces, el silencio. Un silencio que duró exactamente 3 segundos. 3 segundos en los que el mundo entero pareció contener la respiración. Y luego, el infierno. No vi nada. Solo oí. Pero lo que oí fue suficiente para que mi cerebro construyera imágenes que me perseguirán el resto de mi vida. Un sonido húmedo. Como una boca enorme abriéndose por primera vez en décadas. Como labios mojados separándose. Luego un crujido. Mandíbulas desencajándose. Dientes imposibles encontrando su sitio. Huesos. Carne. Algo que se movía en la oscuridad de la bodega con una rapidez antinatural. Y entonces los gritos. No eran gritos de miedo. Eran gritos de muerte. El alarido agudo del chico joven,
cortado a la mitad por un chasquido seco, el rugido del tipo calvo, que intentaba luchar con su llave inglesa, seguido de un ruido de carne desgarrándose y un borboteo líquido, la mujer de pelo corto, que suplicaba algo que no pude entender porque sus palabras se ahogaron en su propia garganta. Carrasco gritó el último. Fue un alarido largo, inhumano, que empezó siendo un nombre, quizás el de su madre, quizás el de un dios, y terminó siendo un gemido húmedo mientras algo le partía el pecho desde dentro. Los huesos crujen. La carne se desgarra. La sangre salpica las paredes. Todo eso lo oí, apretado contra la puerta del armario, con las manos en los oídos y los ojos cerrados con tanta fuerza que veía luces blancas detrás de los párpados. No sé cuánto duró. Quizás 1 minuto. Quizás 10. El tiempo dejó de existir en ese armario oscuro, y luego, el silencio húmedo, un silencio peor que los gritos. Porque en los gritos aún había vida, aún había humanos luchando por sobrevivir. En el silencio húmedo solo había nada. El goteo de un líquido espeso sobre el suelo de metal, el chasquido ocasional de algo que todavía se movía, pero no porque estuviera vivo, sino porque los músculos y los tendones aún no habían entendido que estaban muertos. Y luego, un sonido nuevo, pasos. Pero no eran pasos humanos. Eran pasos arrastrados, torpes, como de algo que no estaba acostumbrado a caminar sobre 2 piernas. Algo que estaba aprendiendo. Algo que acababa de despertar completamente. Los pasos se alejaron por el pasillo. Luego, más pasos. 2 criaturas. 3. No podía distinguirlas. Solo las oía, arrastrándose por las paredes de la cubierta inferior, subiendo por las escaleras, desapareciendo en las entrañas del Atlas. Los fragmentos ya no estaban en los contenedores, estaban fuera. Y el barco era suyo. Me dejé caer al suelo del armario. La oscuridad era total. El olor a lejía y a sangre se mezclaba con el sudor frío que me empapaba la ropa. No podía moverme. No podía gritar, solo podía quedarme allí, abrazado a mis rodillas, escuchando los nuevos sonidos del barco. El Atlas siguió navegando en el silencio de la noche. Pero ya nada era igual. Habíamos abierto la puerta, y lo que había salido no se podía volver a encerrar.